Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Estamos aquí para alimentarnos con la palabra de Dios. Y la lección de en esta noche, a diferencia del domingo, el jueves pasado, que era una lección de un tema que no queremos hablar. Y la lección de hoy me encanta mucho, me he edificado y espero entonces que ustedes también disfruten el estudio bíblico de hoy. Tienen abierta su Biblia. Nuestro pasaje de esta noche es Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Estaremos hablando. Tengan allí la Biblia abierta, por favor, en ese texto. Tengo dos preguntas que deseo hacerles en este momento. ¿Qué es la mayordomía? La primera pregunta. Ahí tienen dos opciones. ¿Qué es la mayordomía? La primera opción de respuesta es economía. La segunda respuesta es servicio. Muy bien. La segunda pregunta, ¿es usted mayordomo? Tiene dos opciones. No me considero líder. Una opción. La segunda opción, a veces. Quiero advertirles que, copiándome del hermano Gerardo, que una vez hizo un tipo de pregunta capciosa, esta segunda pregunta es una curva que les estoy tirando en el lenguaje del béisbol. A ver quiénes de ustedes son buenos bateadores. Entonces aquí tenemos dos preguntas. ¿Qué es la mayordomía? Y la segunda, ¿es usted mayordomo? Muy bien, entonces, a ver inmediatamente cuántos de ustedes respondieron estas dos preguntas. ¿Cuántas respuestas tenemos? Muy bien, vamos a ver las nueve respuestas, 10 respuestas. Adelante, vamos a compartir rápidamente. ¿Qué es la mayordomía? Servicio, 100% puso aquí uno. Pues no, están 100% equivocados, porque mayordomía proviene de una palabra en el griego que se traduce nuestra palabra economía. Y cuando hablo aquí de economía, no, por favor, no estén pensando en el sentido, en el uso popular o común de economía. El uso que se le da, ¿verdad?, es ahorrar. No se usa en ese sentido, sino en el sentido original de su definición. Economía tiene que ver con administración. Escuchen bien. Economía, en su origen, en la raíz, la palabra significa administración. Mayordomía es la administración. Es sinónimo de economía, pero en el sentido estricto de la palabra, en su significado de la palabra economía. Administración. Eso es mayordomía. La segunda pregunta, como les dije, era como una curva que les estuve lanzando. ¿Es usted mayordomo? El 36% dijo, no me considero líder. Pues mayordomía o el mayordomo no tiene que ver con ser líder. Así que esa respuesta no es. A veces
respondieron algunos. Bueno, como les dije, esta es una curva, esta pregunta, porque en realidad la respuesta a veces no es tampoco. ¿Saben por qué? Porque quiéralo o no, usted es mayordomo, usted y yo somos mayordomos. Si hacemos bien nuestro trabajo, es otra cosa, o si lo hacemos mal, es otra cosa, pero nunca dejamos de ser mayordomos. Ese es el punto. ¿Por qué? Nunca dejamos de ser mayordomos. Miren, cuando hablamos de mayordomía o un mayordomo es un administrador. Y al hablar de mayordomía cristiana, tiene que ver con la administración de todas las cosas que Dios nos ha dado. Escuchen bien, esta clase es muy importante, hermanos. Estamos aquí estudiando las Sagradas Escrituras. Miren, repito, hermanos, mayordomo es un administrador. Ese es el significado. En el contexto bíblico es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Un administrador. El mayordomo era aquella persona de toda la confianza del dueño de la propiedad, de la casa, de la hacienda. El mayordomo estaba a cargo de todas las cosas. La mayordomía cristiana tiene que ver con la administración de todas las cosas que Dios nos ha dado. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que le ha dado Dios a usted? No piense usted, es que yo no tengo una finca. Miren, la mayordomía cristiana tiene que ver con la sabia administración de el tiempo, los talentos, todos los recursos. Los que somos casados, tenemos hijos, vamos a darle cuentas a Dios por cómo criamos a nuestros hijos. La mayordomía abarca todos los aspectos de la vida. Por eso les dije con la segunda pregunta, ¿es usted un mayordomo? Pues todos somos mayordomos, todo el tiempo. Algunas veces no hacemos bien nuestro trabajo. No administramos sabiamente todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, el concepto de mayordomía nace de la convicción de que Dios es soberano. Escuchen bien, continúo profundizando en esta verdad, en esta doctrina, en este tema bíblico. El concepto de mayordomía nace de la convicción de que Dios es soberano en todo. Cito Primera de Corintios 10:26. Dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Mía es la tierra, mía es la plata, mío es el oro. Todo le pertenece a Dios. Este pasaje bíblico de Primera de Corintios 10:26 es una referencia, es una cita que Pablo hace de Salmo 24:1, que textualmente dice así mismo, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Esto es muy importante, este preámbulo, esta introducción que estoy dándoles al tema que toca Santiago 4:13 al 17, es muy importante que establezcamos esta base. Entonces, estamos hablando de mayordomía. Les acabo de dar una definición. Mayordomía tiene que ver con economía. Economía tiene que ver con administración. Todos somos mayordomos. Dios es soberano, Él es dueño de todo y Él nos da todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Dios. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. En el pasaje de hoy, Santiago habla
a quienes hacen planes personales sin tener en cuenta lo anterior. Escuchen bien esto. El pasaje, la lección, la exhortación que hace Santiago 4:13 al 17 es una exhortación a aquellos que hacen planes sin tomar en cuenta lo que acabo de decirles. Dios es el dueño de todo, todo está en su poder y nosotros solo somos mayordomos. En mi niñez no aprendí a hacer planes personales, planes para mi vida. ¿Alguno de ustedes está en esa misma situación que yo? Que cuando eran niños, cuando eran jóvenes, adolescentes, no aprendieron, no se les enseñó cuáles son los pasos, cómo puedes hacer un plan para tu vida personal. Y es que a mí me gustaría también que en la Biblia hubiera una guía sobre cómo hacer planes. Me gustaría que hubiera un pasaje bíblico donde el escritor dijera, esto es lo que tienes que hacer paso a paso para establecer planes personales para tu vida. Pero no hay un pasaje bíblico. Y es que todos hacemos planes. Algunos planean solo para el día de hoy. Otros hacen planes para el fin de semana. Y otros planean hasta cierta etapa de su vida. Yo no hago planes porque cuando planifico, las cosas no salen como las he planeado. Mejor improviso. Así salen mejor las cosas. Y aquí entonces hay un signo de pregunta y de interrogación ante semejante declaración. ¿Cómo que pasas por la vida y no haces planes? Y que prefieres improvisar. El que no tiene un puerto al cual dirigirse, cualquier viento le es propicio. Dice por ahí un refrán. El que no tiene un puerto al cual dirigirse, cualquier viento le es propicio. Es decir, no tengo una meta en mi vida, vivo a lo que salga y como salga. Tampoco así, hermanos. ¿Es malo hacer planes? ¿Es malo no hacer planes? Ok, quiero compartir con ustedes cuáles son los pasos que tiene que hacer para usted. Especialmente quiero hablarle a los más jóvenes. Quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones de lo que yo hago para establecer o seguir planes, ¿ok? Nuestra lección de hoy se titula Si Dios quiere. Tomada de Santiago 4:13 al 17. Muy bien. Vamos a leer el pasaje bíblico. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esta es la porción de la palabra de Dios
Que Dios bendiga y fructifique en nuestros corazones este pasaje bíblico que es el alimento para nuestra alma en esta noche. Definitivamente, este pasaje que acabo de leer habla de una persona que no tiene a Dios en su vida. Una persona que no tiene a Dios en su vida habla de esa manera. Como les dije hace un instante, para los más jóvenes que están entre nosotros, quiero compartir sugerencias sobre cómo hacer planes para tu vida personal. Pasos para hacer planes personales. Consultar con Dios. Ese es el primer paso. Usted tiene un deseo, un anhelo, le nace una idea de algo que quiere alcanzar en su vida. Ponga en manos de Dios ese deseo, ese anhelo. Consulte con Dios en oración. Luego busque consejo. Ese es el segundo paso. Pregunte, infórmese, comparta lo que tiene en su deseo, en su corazón. Y luego entonces aclare las ideas y defina sus objetivos. ¿Qué quiero en realidad? Y lo escribe. Y luego entonces considera los medios, los recursos que va a requerir o necesitar para alcanzar su objetivo, su meta. Escriba un plan de acción que indique cuándo comenzar, que ponga fechas, cómo alcanzar su meta. Y revise constantemente mientras van transcurriendo los días, las semanas, los meses, vaya revisando su plan. Esto es lo que yo practico en mi vida. Aquí en el primer paso, consultar con Dios. Miren, qué difícil es conocer la voluntad de Dios para ciertas cosas. Escuchen bien, en la Biblia, Dios ha establecido claramente cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice la Biblia. Segundo, la voluntad de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios ha establecido eso. Pero hermanos, a la hora de definir o aclarar cuál es la voluntad particular para mi vida, en áreas de mi vida, es difícil establecer eso. Buscar la voluntad de Dios tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, rápidamente les he compartido mi sugerencia, pasos para hacer planes personales. Continuamos con la clase. Vamos a Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Noten esto. Pregunto, vamos a analizar bien este texto. ¿A quiénes se dirige el escritor? ¿Quiénes son esos? Esos que dicen que establecen esos planes. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se está dirigiendo aquí el escritor? Dos opciones tenemos. Una, se dirige a cristianos, personas cristianas que eran hombres o mujeres de negocios. Escuchen bien esto. Los judíos se han destacado desde tiempos remotos, desde los días del Nuevo Testamento y antes. Se han destacado por ser comerciantes. Estos judíos viajaban por el mundo y cuando los romanos, por ejemplo, se cuenta, y aquí cito a un famoso comentarista bíblico, un erudito llamado William Barclay,
Él dice que cuando los romanos querían poblar una ciudad, le regalaban la ciudadanía a los judíos para que llegaran. Entonces aquí tenemos a una persona, a un hombre o mujer de negocios que tiene frente a sí en su mesa, tiene un mapa y dice, esto es lo que voy a hacer, y está anotando, voy a ir a esta ciudad, voy a pasar tanto tiempo, en fin, establece planes. Primeramente, entonces, esos a los que se refiere aquí en el versículo 13 es a hombres y mujeres de negocios. Pero en un sentido amplio y general, todos estamos en este texto bíblico. A todos nos llama, y esta exhortación es para nosotros en general. Miren, esto es lo que hace esta persona. Esta persona hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Ahí parte el punto. Y entonces habla con una seguridad y una autoconfianza que uno queda, cuando analiza bien este versículo, uno queda con la boca abierta. Miren con qué seguridad hablan estos. Hoy y mañana. Están confiando de que van a estar vivos hoy y mañana. Tienen la certeza de que van a estar vivos. Cuentan con que van a estar vivos hoy o mañana. Súmale a esta ecuación. Iremos a tal ciudad. Miren, habla con la certeza de que va a llegar a esa ciudad. Más, súmale a esta ecuación que está haciendo esta persona en sus planes. Y estaremos allá un año. Cuenta y da como un hecho que va a estar un año en ese lugar. ¿Con qué seguridad extrema habla? Y traficaremos. Entonces allí habla de que va a desarrollar el negocio, la línea de negocio de lo que va a hacer, lo que va a vender, lo que sea. Traficaremos. En conclusión, ganaremos. Está hablando con la certeza que todo le va a salir como lo ha planificado y que va a obtener ganancias. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? ¿Qué es lo que está mal? Y la respuesta la da el mismo escritor. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Noten esto. Nosotros fuimos creados por Dios. El único que tiene el control de todo, es soberano, es Dios. Dice el escritor, no sabéis lo que será mañana. Y habla de la brevedad de la vida. Una visión correcta de la vida nos ayudará a pensar correctamente y se reflejará a la hora de hacer planes. Usted tome notas, esta es la primera lección que la palabra de Dios está enseñándonos en esta noche. Necesitamos tener una visión correcta de la vida. Nuestra vida es incierta, es breve. Eso nos ayudará a pensar correctamente. Nos va a dar la actitud correcta.
Dios nos hizo no solo para que hagamos cosas y viajemos, sino para tener actitudes y palabras que reflejen la verdad. Esta es la segunda lección que nos está enseñando la Escritura. El hombre que se expresó en el versículo 13 es un hombre que habla con arrogancia, con jactancia. No tiene una actitud correcta. Él cree que tiene el poder de la vida en sus manos. Todo está en sus manos. Es autosuficiente. No tiene a Dios en su vida ni menciona para nada a Dios en su vida. Nos recuerda al rico de la parábola, que su mayor preocupación era que no tenía los suficientes graneros para almacenar todo. E hizo planes, dijo, y cuando ya tenga todo esto voy a disfrutar. Jesús dice, necio, esta noche van a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? La actitud correcta. Yo quiero hacer énfasis en esto, especialmente a los más jóvenes y también a los mayores. Aprendan esta lección a partir de hoy. Cuando usted hace planes, nunca olvide decir, si Dios quiere. Repítalo siempre. Si Dios quiere, si Dios lo permite. No solo es una frase, no es un lema, es una actitud del corazón. Es reconocer que Dios es soberano y nosotros no. Es con humildad aceptar que Dios es el único que tiene poder y control sobre todas las cosas. Nosotros no. Por lo tanto, que no se repita más esa actitud arrogante, esa actitud de decir, bueno, nos vemos mañana o la próxima semana. Siempre tienes que decir, si Dios lo permite, Dios mediante. ¿Se acuerdan de esta calcomanía que había en vehículos? Dios es mi copiloto. Se hizo muy popular esta calcomanía. ¿Qué es lo malo aquí en esta frase? Dios es mi copiloto. Es decir, yo voy en control del timón y Dios va sentado a mi derecha. ¿Es eso así? Por supuesto que no. El que debe tener el control es Dios. Yo le digo, Dios Padre, toma el control de mi vida, porque yo solo no puedo. Aquí tengo un texto, Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miren esta poderosa declaración. Hermanos, nosotros no sabemos distinguir ni siquiera cuál es nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Hablo en términos espirituales. Nosotros no sabemos. Nuestra vida es un desastre, es un desorden si Dios no está en control. El hombre echa a Dios de su vida y cree que él puede por sí mismo. El hombre se considera el capitán de su vida, cuando no sabemos distinguir entre una mano y la otra. No se diga más, Dios es mi copiloto. Debemos decir, Dios es mi capitán y el piloto de mi vida. Él es el que tiene todo el control.
Si Dios no maneja mi vida es un desastre. Y eso lo vemos, hermanos, en las personas que son exitosos en sus campos. Son profesionales exitosos, pero son un fracaso en sus vidas. Miren, nunca duden eso. El hombre tiene gran talento y gran capacidad, pero no sabe manejar su propia vida. Esa es la realidad. Lo más importante es Dios en nuestra vida. Y de ahí todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora vayamos al versículo 15, Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y entonces es subrayado aquí, si el Señor quiere. Noten esto, si el Señor quiere que se haga la voluntad de Dios, es lo que quiere decir este texto. Todo está en poder de Dios. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 18, el versículo 21. Abran su Biblia, por favor. No se me duerman. Y leamos este pasaje. Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, Pablo se despide de hermanos. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Noten esto, el apóstol Pablo hace planes, pero si Dios quiere, dice el apóstol. Primera de Corintios 4:19. Lean conmigo, por favor, las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 4:19. Leo. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Y vayamos a Proverbios capítulo 27 en el versículo 1. Leamos, por favor, Proverbios 27:1. Dice así entonces: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Es un texto paralelo a lo que Santiago está diciendo, especialmente en el versículo anterior, versículo 14. Reconocer la voluntad de Dios es elemental, pero algunas veces es difícil saber discernir. Por eso les dije, cuando nace un deseo de algo que quieres lograr o alcanzar en tu vida personal, quieres tomar una decisión, ora, pide a Dios que te ilumine y te dé discernimiento. Fíjense, cuando en situaciones en mi vida, cuando ha sido difícil, han sido decisiones muy importantes, yo he establecido una regla y es esta, miren, que la decisión que voy a tomar honre a Dios. Entonces me pregunto, cuando decido hacer esto, ¿voy a honrar a Dios? ¿Seguiré sirviendo a Dios? ¿No va a ser un impedimento para yo honrar a Dios? Y si siento que no, si estoy clarito en que la decisión o el plan que voy a hacer continúo honrando a Dios, entonces tomo la decisión. Pero si tengo dudas, no lo hago.
Miren, apreciados hermanos, el año pasado yo establecí un plan ministerial para 5 años y ya hemos empezado en el año 2020. Lo titulé Visión 2025, plan ministerial de 5 años. Y yo quiero aprovechar en este momento para pedir que oren por mí, para que ese plan ministerial de 5 años, Dios me ayude. Yo reviso, lo tengo en una tablilla frente a mi escritorio, ese plan que está allí y lo estoy revisando continuamente. Pido que oren por mí. Y si ustedes quieren saber cuál es mi plan, mi visión 2025, puedo compartir con ustedes ese plan a los que estén interesados. Santiago 4:17, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda jactancia es mala. Entonces el pecado que el Espíritu Santo a través de Santiago está señalando en este párrafo es el pecado de la jactancia, de la autoconfianza, de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Cuando actuamos así, es arrogancia y soberbia. Dios es el que tiene control de todo. Y concluye Santiago 4:17 con este texto muy importante. Que si tomáramos solo este versículo 17, sería una clase completa. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. A este pecado se le conoce como pecado de omisión. Pecamos con pecados de acción, es decir, cosas que hacemos, pero también hay pecados por cosas que no hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la versión Reina Valera. Saber, noten esto, y es subrayado aquí. El que sabe. El conocimiento es importante. Cuando estamos, qué terrible es cuando sabemos que lo que vamos a hacer no está bien delante de Dios y aún así lo hacemos. ¿Saben que ese pecado se llama pecado de rebeldía? Miren, los cristianos, ¿por qué pecan los cristianos? Una persona que ha rendido su vida a Cristo y comete pecado, ¿cómo se califica eso? Bueno, ¿es pecado por ignorancia? ¿Es pecado por debilidad? ¿O es pecado por rebeldía? Noten eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes que martes, jueves, domingos, en todas las reuniones, en todas las clases, estamos enseñando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Usted va acumulando conocimiento, información. ¿Qué está haciendo usted con toda esa información, con ese conocimiento, con lo que usted sabe de la palabra de Dios? ¿Lo está aplicando a su vida? El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces, ven, se dan cuenta que este pecado es un pecado terrible, un pecado de rebeldía. Leí un libro sobre crianza o educación de los niños. Entonces decía, los grados de castigo que se imponen a los niños de disciplina cuando cometen algo incorrecto. Por ejemplo, usted le dice a su hijo, que entiende muy bien, y le dice, no quiero que vayas allá afuera, quiero que te quedes jugando aquí. Su niño entiende, pero aún así se fue. Ese es un pecado de rebeldía.
y merece y necesita un castigo proporcional. Miren, cuando ustedes están comiendo en una mesa y están los niños muy pequeñitos y de repente el niño más chiquito alargó la mano y tumbó o derribó el vaso con jugo o bebida y se derramó todo en la mesa. La reacción de algunos padres que no saben disciplinar correctamente es que le dan un par de palmadas en la mano del niño. ¿Por qué? ¿Por qué disciplinar a un niño tan pequeñito que ni siquiera sus manos son lo suficientemente grandes para agarrar un vaso? ¿Por qué castigarlo de esa forma? ¿Se dan cuenta? El castigo tiene que ser proporcional a la falta y a la capacidad del niño. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice las Escrituras. Entonces, de nada nos va a valer decir que conocemos y sabemos y sabemos y sabemos, pero estamos haciendo todo lo opuesto. Si nuestra conducta, nuestro comportamiento no refleja lo que sabemos. Es terrible esa situación. Necesitamos hacer un examen de conciencia y tomar en serio lo que aprendemos y lo que sabemos. Por ejemplo, necesitamos orar. La oración continua es importante. Leer la Biblia para alimentarnos es importante. La Biblia dice que necesitamos alimentarnos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese pecado de pereza, de omisión, sabe que es necesario orar por tu propio bien en tu hogar, en la intimidad de tu casa. Lees la Biblia y si no lo haces, si no lees la palabra de Dios para alimentarte, sabiendo que es importante, estás cometiendo un pecado. Conclusión. Seamos humildes. La lección que nos está dando aquí es que tengamos la actitud correcta. Necesitamos exaltar la soberanía de Dios. Cada vez que usted dice, si Dios quiere, usted está exaltando la soberanía de Dios. Tengamos seguridad de que es Dios quien nos guarda y guía en nuestros planes, porque hay que hacer planes. Claro que es importante hacer planes, siempre tomando en cuenta la voluntad de Dios. Tengamos la actitud correcta a la hora de hacer planes. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.